además de exsecretario de Gestión Social y Diálogo. Muchas gracias por aceptar la invitación al vuelo, Raúl. Un gusto. Un gusto, Raúl. ¿Cómo estás? No he sido secretario de Diálogo, he sido viceministro de Gobernanza. De acuerdo, ex viceministro de Gobernanza Territorial, efectivamente, lo corrijo. Bueno, ha ocurrido una semana ha pasado una semana desde su renuncia. ¿Cómo se han movido en estos días las manifestaciones y el gobierno? ¿Cómo se ha movido la crisis en estos días? ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido o nos mantenemos en el mismo punto en el que estábamos en el momento de su renuncia? Creo que estamos estancados. Creo que estamos en una situación de tablas, en un tablero de ajedrez de múltiples jugadores. La sensación que tengo es que las manifestaciones han amainado, se han estancado, pero no se han resuelto. Seguimos con caminos bloqueados en muchos departamentos y tengo la sensación que el Ejecutivo está medio paralizado, está en silencio hace varios días y el Congreso simple y llanamente se ha tirado el bulto a la espalda diciendo que reemprendo el debate del calendario electoral en julio, Ajá. cosa que creo que es una afrenta al país, ¿no? Ahora, usted dijo en su momento que este Congreso, completamente deslegitimado, no podía concentrarse en reformas, solo en el calendario, en el adelanto de elecciones para este año, por tanto en el cronograma. ¿Ha sido responsable el manejo del Congreso hasta este punto, tomando en cuenta la magnitud de la crisis que afronta el país? Sin ninguna duda, lo he dicho además con todas sus letras, ¿no? Yo creo que este Congreso no tiene legitimidad para discutir ninguna reforma. Creo que las que han levantado ellos como bicameralidad y reelección congresal son reformas importantes, pero no son tan simples como aprobar la recreación del Senado. Yo creo que la recreación del Senado y volver a un Congreso bicameral necesita una discusión sobre los distritos electorales Sí. de las futuras cámaras de diputados y senadores como un mecanismo para mejorar la calidad de la representación, acortando la cadena entre representante y representado. Y esta discusión, este Congreso no la puede hacer. La congresista Tudela ha presentado un proyecto interesante, pero que necesita más trabajo sobre los distritos electorales, pero pensado para Congreso unicameral. Yo creo que hay que regresar a la reelección de congresistas, pero hay que hacerlo en una lógica, tal vez de renovación del Congreso por mitades a cada 2 años y medio para darle oxígeno nuevamente al Congreso. Estamos en un país donde la cohesión social es de muy baja densidad, el sistema político está absolutamente deslegitimado y para recuperar nuestras instituciones creo que necesitamos introducir reformas que pongan su foco en la calidad y la legitimidad de la representación. ¿Ha jugado el Congreso con las expectativas del país? ¿El Congreso ha llegado a ese nivel de irresponsabilidad y probablemente esté ahora considerando el hecho de que, como usted ha dicho hace un momento, las manifestaciones han amainado relativamente para jugar a llegar al 2026? Yo creo que, no sé si, Raúl, si son suficientemente inteligentes como para decir que han jugado con la expectativa del país, pero sí han jugado con las suyas propias. Bueno, sus sueldos, dice usted. Exactamente. Muchos de ellos creo que están guiándose en el extremo derecho y en el extremo izquierdo con expectativas absolutamente de grupo y no están haciendo el papel que tienen que hacer, porque en democracia a mí me pueden decir que el congresista no está sujeto al mandato imperativo, pero sí está sujeto al mandato imperativo de quienes lo eligieron. Y en todas las democracias los congresistas y los representantes, a pesar de que puedan jugar intereses, siempre están pensando cómo esos intereses dialogan con aquellos de quienes los eligieron. Acá simplemente se lo echan a la espalda. Y yo creo que eso es absolutamente inadmisible, no oír al país, no oír que el país está pidiendo recambio y no buscar una salida de recambio es absolutamente irresponsable. Yo sé que hay congresistas que son serios dentro de los 130, pero la mayoría y sobre todo la extrema izquierda y la extrema derecha están jugando un juego absolutamente irresponsable. Ahora, Perú Libre parece haber abierto una puerta en las últimas horas, anunciando que renunciaría al pedido de Asamblea Constituyente y esto se vería el jueves en el Pleno para ver si es que se puede retomar este proyecto de adelanto de elecciones para este año. Es la última salida que nos queda, digamos, la última salida que se adaptaría de alguna manera
a los reclamos, a las necesidades que está imponiendo la crisis que atraviesa nuestro país? Es una de las razones, Raúl, por la que yo insisto que se concentren en el calendario electoral y no discutan reformas, porque la constituyente es un medio para las reformas. La constituyente no es un fin. Lo que primero tenemos que hacer es discutir cuál es la agenda de cambios que necesitamos hacer en el país. Y yo insisto, este periodo de transición, esta crisis que nos ha enfrentado con la fragmentación con la que hemos convivido durante años de república, nos da la oportunidad de discutir qué cosa hay que cambiar en el Perú para poder ser una sociedad que sea capaz de reencontrarse y reconocerse como parte de un mismo proyecto. Entonces, repito, que se concentren en el calendario electoral. Celebro si Perú Libre está dispuesto a sacar la condición de asamblea constituyente. Espero que la extrema derecha esté dispuesta a sacar del juego su afán por reformas de urgencia que al final solo quieren aprobar con total superficialidad y se concentren en dar una salida al tema de calendario electoral, que creo que es la piedra de toque inicial de cualquier reencuentro entre peruanos y peruanas. Ahora, ¿podría esto ser incluso más terrible que lo que estamos describiendo? ¿Podría no ser exclusivamente un problema de salarios? Porque hemos visto en casos anteriores de adelanto de elecciones que a los congresistas se les indemnizaba, se les pagaba hasta el último sol por lucro cesante, digamos. Esto podría ser más bien, o podría ser también, el esfuerzo de las mafias por no perder a esos congresistas que han incrustado en el sistema político para, digamos, apalancar sus intereses por lo menos hasta el 2026. Y en ese caso, estaríamos hablando de barbarie, de descomposición social. El episodio que hemos visto ayer con estos sicarios matando a una familia de 6 integrantes en San Miguel sería solo una anécdota de lo que viene en nuestro país. Exactamente. Y si dejamos que las economías, digamos, si seguimos empujando a enormes contingentes desde nuestra población a las economías ilegales, si seguimos conviviendo con eso como si no fuera un problema nuestro, porque en el Perú legal, en el Perú moderno, no nos cruzamos con esa realidad, es de una absoluta irresponsabilidad con lo que puede venir en el futuro. O sea, hay que abordar de una vez cómo incorporamos a esos 250,000, 300,000 mineros ilegales que existen en muchas regiones del Perú, cómo le damos a la gente en Puno mayores oportunidades de trabajo y de desarrollo económico dentro de una economía legal para que los puneños no tengan que ser expulsados hacia tantas actividades ilegales como hay en ese departamento y comenzamos a reencontrarnos como país. Y es verdad, si seguimos obedeciendo a intereses como los que están en el Congreso y pensando que eso es parte de nuestra realidad, cada vez va a ser peor la violencia, cada vez va a ser peor la ilegitimidad de las instituciones públicas y la poca predictibilidad de la acción del Estado, porque el Estado va a ser crecientemente penetrado por esos intereses ilegales. Sí, ahora, estamos hablando básicamente de la responsabilidad del Congreso hasta este punto, pero es innegable que el Ejecutivo como institución, no estoy hablando solamente de Dina Boluarte, tiene también mucha responsabilidad en lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país. Históricamente, o por lo menos en los últimos 10 años, si usted quiere, el Perú ha presentado un modelo, digamos, con dos cabezas. Un ejecutivo a favor de las reformas y un Congreso antirreformista. Y del conflicto entre ambos poderes del Estado, digamos, han surgido muchas consecuencias, entre ellas buena parte de la crisis que estamos atravesando. Pero la llegada de Pedro Castillo significó un cambio en esa lógica. Ahora teníamos a un Congreso antirreformas y también a un gobierno antirreformas. Entonces, si analizamos la crisis que estamos atravesando, evidentemente, no hay una sola razón para las protestas. Están los reclamos legítimos de los que venimos hablando, por supuesto, motivados por una histórica postergación, sobre todo en provincias, pero también los intereses de las mafias, la intromisión de, digamos, los países de la región con presidentes mentirosos, la desconfianza en la clase política. Yo quisiera preguntarle en su análisis, ¿cuánto hizo Pedro Castillo desde que fue presidente hasta que dio un golpe de Estado para alimentar esta hoguera? Hizo bastante, ¿no? O sea, la información que hemos tenido ahora que hemos estado en el Ejecutivo es que en el periodo de Pedro Castillo, Palacio de Gobierno
parecía una feria de reuniones donde se ofrecían cosas a distintos grupos de la sociedad, donde el presidente iba pasando de reunión en reunión, ofertando soluciones que no tenían ninguna posibilidad de cumplir porque ni siquiera él tenía la más remota idea de cuál era el camino para implementar lo que ofrecía. Y eso ha generado expectativas. También se generaron expectativas en el propio proceso electoral, en particular en el sur andino, a través de la movilización de los profesores que apoyaron la candidatura de Pedro Castillo, y eso es parte de la explicación que ahora esté concentrado mucho de la protesta en el sur andino, pero también el sur andino es una región o una macro región particularmente desatendida a lo largo de la República, con una economía más enclavada en determinados nodos, pero grandes porciones de territorio con baja densidad y poblaciones campesinas muy pobres, muy sometidas a la expectativa de la lluvia, si es que van a tener algo de cosecha o de desarrollo de su ganado, o si no va a ser un año catastrófico, a diferencia del norte que tiene una economía más dinámica y más diversificada. Entonces sí, Pedro Castillo hizo, Raúl, pero creo que pensar que todo esto es solo producto del gobierno de Pedro Castillo, donde el Estado el Ejecutivo estuvo 15 meses paralizado, es reducir la gravedad del problema. Creo que desde yo le he dicho alimentar esta hoguera, porque la hoguera existía antes de Pedro Castillo. Ahora, lo que me está diciendo usted es que durante los 15 meses del gobierno de Pedro Castillo, Palacio de Gobierno, la sede del Ejecutivo, se convirtió en un salón de reuniones que también acogió intereses al margen de la ley. Cuando digo intereses al margen de la ley, hablo de mineros informales, por ejemplo, hablo de cocaleros vinculados al narcotráfico. ¿Eso ocurrió? No te puedo decir exactamente si hubo determinada reunión o no, pero la cantidad de organizaciones, de ronderos, muchos de los cuales tienen intersecciones en algunas regiones del país con minería ilegal, o cocaleros o agricultores que cultivan coca para una manera de escapar de la pobreza y son capitalizados o aprovechados por mafias de comercialización de droga, sin ninguna duda. Baste ver cuál fue la política de vida durante ese periodo, ¿no? Sí. Habló de una supuesta reducción de cultivos de coca pactada y propuso como meta para el año la reducción de 1.000 hectáreas, cuando en el Perú tenemos 62.000. O sea, eso parecía una burla, ¿no? Pero inclusive a organizaciones sociales de base legales, Raúl, se le ofrecían cosas que el aparato público, absolutamente debilitado durante el gobierno de Castillo, más de la debilidad estructural que tiene el Estado peruano, no tenía ninguna posibilidad de cumplir. Entonces, claro, muchos de esos grupos sociales ven que les desaparecen a ese presidente que les ofrecía el oro y el moro, que tenía además un premier que llamaba todo el tiempo a la insurrección. No hay que sumar 1 más 1 para decir que eso ha contribuido de alguna manera al enojo y sobre todo al desentendimiento que hay en provincias sobre lo que pasó el 7 de diciembre. Todavía hay mucha gente que sigue pensando que entre el Congreso y Dina Boluarte lo sacaron a Pedro Castillo. Sí, de acuerdo. Ahora, eso hacía que las responsabilidades de Dina Boluarte en el momento que asumía el cargo fueran extraordinarias, fueran unas responsabilidades tremendas. Asumía el cargo en una situación potencialmente muy conflictiva, en un país en crisis, en un país golpeado por la pandemia y por el gobierno de Pedro Castillo. ¿Ha estado a la altura de las circunstancias en estos 2 meses, Dina Boluarte? O sea, yo creo que la situación que ha tenido que enfrentar la presidenta ha sido una situación que hubiera sido muy exigente para el político más ducho, como algunos que hemos tenido en el Perú. Creo que no se la esperaba cuando asumió la responsabilidad que fuera una situación tan exigente como le ha tocado. Pero en el caso de ella, no es una política con larga carrera en estos menesteres. Yo creo que si vemos el lado humano, es una persona que está sometida a una presión muy fuerte, y que tiene que buscar en sus entrañas, para decirlo de una manera como figurada, la fuerza para poder responder. No sé si la presidenta la va a encontrar finalmente, espero que sí por el bien del Perú, pero hay que reconocer que es una situación muy exigente
para una persona insuficientemente entrenada para enfrentar desafíos como estos. ¿Ha llegado a pensar en la renuncia en estos meses, Dina Boluarte? ¿Usted tiene noticia de esa posibilidad? No. Raúl, cuando uno está en el gobierno, a veces es difícil desde afuera entender el conjunto de vectores y variables contrapuestas que hay que considerar todo el tiempo para las decisiones. Por ejemplo, cuando la gente dice, algunos actores dicen, desocúpame las carreteras, y otros dicen, de no afectar los derechos humanos. Eso, cuando uno está en el gobierno, se convierte en una sola decisión en la que hay que cuidar muchos detalles para poder responder a ambas expectativas. Sí, entonces, yo lo entiendo y lo he escuchado decir ese argumento más de una vez, pero yo le preguntaría a partir de ese argumento algo que estamos apreciando actualmente. ¿Hay conflicto en esas dos posibilidades? Porque la solución que parece haber encontrado el gobierno no tiene mucho que ver con el respeto a los derechos humanos, tiene más bien que ver con el orden y la represión, como estamos viendo o vimos este sábado, muchas veces indiscriminada de las protestas. Digamos, yo creo que después de la primera etapa de este proceso en diciembre, hay que reconocer que la policía y las fuerzas del orden cambiaron su estrategia. Pero también hay que reconocer que a veces se ha perdido el control de ese cambio de la estrategia. Ajá. Porque es verdad que la policía no carga balas, ni siquiera perdigones. Esa es la orden. Inclusive en algunas, cuando comenzó la toma de Lima, se llevó notarios a los cuarteles de la policía para que constaten que solo llevaban lacrimógenas y sus bastones. Pero sí, hemos visto el último suceso en Lima de un policía que a boca de jarro le tira una bomba lacrimógena a un ciudadano, pues pasó lo que pasó, sin tener balas. Entonces, es verdad que hay situaciones donde en la tensión de la refriega hay policías que pierden el control y tenemos que buscar mecanismos para que la democracia procese eso. Por ejemplo, policías que están muy exigidos no deberían volver a salir a manifestaciones. No pueden seguir saliendo para que pasen cosas como las que vimos en el video de aquel policía en la plaza de armas de Ilave que sale como un loco a disparar. Sí. Esa es una persona que claramente ha perdido el equilibrio. Yo he trabajado como vice muy cerca de la policía. Y la policía, Raúl, en este país es una institución muy sacrificada, muy sacrificada. Muchas veces la mandamos a cumplir su misión con casi sin elementos para hacerlo. Por supuesto, y con altísimos niveles de estrés, mal pagada, mal apertrechada. Muchos chicos muy jóvenes, por supuesto, muy poco entrenados, los exponemos a situaciones de tensión como manifestaciones como la que hemos visto, sí. Y tenemos que encontrar maneras de reducir los riesgos de perder el control de algunos efectivos y caer en situaciones... Pero hay un problema hay un problema en el punto de partida, entonces, de la respuesta del gobierno. Usted mismo lo ha dicho. Usted ha dicho que una respuesta exclusivamente represiva multiplica los riesgos de muertes, multiplica, por supuesto, el alcance de las propias protestas. No parece estar en ese capítulo el gobierno. El gobierno habla de diálogo y en el mismo momento que habla de diálogo, lanza pues a la policía contra los manifestantes. Es un mensaje bastante contradictorio. Es bien difícil que los protestantes, los manifestantes, comiencen a dialogar en esos términos. Raúl, yo puse mi mejor esfuerzo mientras que estuve en el gabinete por aumentarle la variable diálogo a un discurso que había estado solo basado en orden público. Puse todo mi compromiso al interior del Ejecutivo por convencer que teníamos que crear una nueva narrativa que incluyera los dos vectores, orden público, porque es necesario, pero como dije en mi carta, insuficiente, y diálogo. Y he tratado de impulsar, movilizar actores, me he reunido y he hablado con muchos actores en los departamentos y en Lima, organizaciones de alcance nacional, pero muy rápidamente me di cuenta que el Ejecutivo, o hablar en nombre de él, tenía una enorme carga que eran los 55, 56 y ahora 58 muertos sin una respuesta democrática a la sociedad sobre qué nos pasó para que eso suceda. Y eso es lo que al final me obligó a retirarme. La presidenta me exigía resultados, me exigía una foto, me exigía una iniciativa concreta de diálogo. Y yo le decía, presidenta, no se puede hacer más rápido,
porque lamentablemente hay que descargar la responsabilidad de la convocatoria en actores no estatales, Sí. o en todo caso en los gobernadores, porque el Ejecutivo está manchado. El Ejecutivo tiene que ser convocado y acudir, pero no puede ser el que convoca porque nadie va a acudir. Pero Sí. creo que su desesperación comprensible por resultados la hace creer que el diálogo es convocar a Palacio a los alcaldes y a los gobernadores, que eso es parte del asunto. Pero eso no va a resolver el conflicto, ayudarlos con sus proyectos. Y creo que esa es la noción de diálogo que sí que tiene el Premier y que ella está intentando dentro de su afán de poder encontrar una salida, pero la salida no va a venir por ahí. La salida Eso va a claramente no va a venir por ahí la salida, porque hay una crisis de representatividad. Es decir, los manifestantes no se sienten representados por el gobierno, por el Congreso, ni por sus autoridades locales. Parte del problema es ese, por cierto, que estamos enfrentando unas manifestaciones de naturaleza poliédrica, ¿no? Son multiformes en las manifestaciones. Es muy distinta una manifestación en Madre de Dios que en Puno, en Cusco que en Lima, en Ica que en el resto del país. Y parte del problema también... Siempre he dicho, Raúl, si me permites, que no hablemos de blanco y negro, no terruquiemos y tampoco digamos que todos son santos y miremos las realidades diferentes de cada departamento y pensemos más en una escala de grises, ¿no? Justamente es en el sentido que habla el artículo de Martín Tanaka el día de hoy, es decir, hay que definir las responsabilidades con los responsables, no generalizar. Ahora, a lo que iba con mi pregunta tiene que ver con el hecho de que, claro, tratándose de unas manifestaciones tan amorfas, si se me permite la palabra, es difícil encontrar interlocutores por parte del gobierno. El gobierno no logra identificar las personas con las que debe hablar, por ejemplo, para pacificar el Cusco, para pacificar Puno. Habla con autoridades, pero las autoridades no representan las manifestaciones. ¿Cómo se resuelve eso? Parece imposible. Como hicimos en el peor momento del conflicto de las Bambas, salvando las diferencias de escala. Como en las Bambas no encontrábamos interlocutores, abrimos un espacio de diálogo en Chumbivilcas, la provincia vecina. Y cuando hicimos eso, todo el mundo me dijo, pues estás loco, si tu problema lo tienes en las Bambas y no en Chumbivilcas. ¿Qué pasó? Cuando los actores de las Bambas vieron que en Chumbivilcas avanzaba la mesa, pidieron mesa. Y se abrió la ventanita para reemprender el proceso de las Bambas. Ajá. Yo creo que hay que colocar la convocatoria a un reencuentro entre peruanos y peruanas que empiece con un periodo de escucha y siga con un proceso de diálogo fuera del Estado, o por lo menos fuera del Ejecutivo y el Congreso. Sí. Tal vez los gobernadores puedan tener un rol, sí, pero como colectivo, no individualmente tomados. Pero creo mucho más en determinadas organizaciones de la sociedad civil apoyadas por la cooperación y apoyadas por instituciones como la Mesa de Lucha contra la Pobreza o el Acuerdo Nacional, que ayuden a generar una confluencia de voluntades que llame al Estado y llame a la gente que está en protesta a sentarse a dialogar y acudan esas partes. Al comienzo, algunas organizaciones que están en protesta o algunos colectivos ciudadanos no van a acudir porque son chiquititos o no quieren acudir. No importa. En Puno, en Cusco, en Apurímac, en Arequipa hay un tejido societario, un tejido de organizaciones suficientemente denso para que comencemos con los que estén dispuestos a discutir sobre qué cambios hay que hacer en el Perú de cara al siglo XXI, que no nos hemos atrevido a discutir hasta ahora. Y poco a poco se irán incorporando otros, hasta que ojalá, excepto los agitadores que quieren la destrucción del Estado como medio para conquistar el poder, todos los demás vayan a incorporarse a la discusión. Ahora, parte del problema del Ejecutivo tiene que ver con la respuesta del Ejecutivo. En algún momento usted escribió la respuesta que tenía tres elementos, ¿no? Una era el apoyo solidario a través del Ministerio de Justicia, la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que analizara in situ la situación que estaba atravesando el país, y el tercero, que en realidad es el primero, pero lo cito en último lugar porque con este tiene que ver la pregunta, con la intervención de la Fiscalía, de la Fiscal de la Nación, a quien el gobierno daba todo su apoyo para encontrar los responsables por los ahora cerca de 60 muertos. Pero la Fiscal de la Nación es uno de los personajes que antes del golpe de Estado de Pedro Castillo estaban más activos y ahora no se le escucha, no se la oye. Y han pasado 2 meses del gobierno de Dina Boluarte, han pasado 45 días, quizá un poco más desde las primeras muertes. No hay resultados.
Mira, yo ahí quiero ser muy duro y con el debido respeto a la independencia de la Fiscalía de la Nación, que es una independencia que en democracia tenemos que cuidar. Pero, así como se le pide cuentas al Ejecutivo y al Congreso, la Fiscalía de la Nación también le debe cuentas a la sociedad peruana. Y si la Fiscalía de la Nación no piensa ofrecernos nada sobre las investigaciones antes de un año, no está cumpliendo su papel como institución de la democracia. Yo creo que si las investigaciones son complejas y necesitan un año, la Fiscalía debería de informarle a la sociedad peruana el avance progresivo de esas investigaciones, Claro. divulgando la información que pueda divulgar. El otro día alguien me dijo, pero son investigaciones secretas. Yo no creo que tan secretas como para que no nos rinda un informe periódico de lo que está pasando, de las dificultades que está encontrando, de los primeros hallazgos que pueda compartir. Y yo pregunto, ¿por qué tienen que ser investigaciones secretas? Eso mismo digo yo, y la Fiscalía no puede escudarse en su independencia para decir que todo el problema es del Ejecutivo y el Legislativo. Ellos tienen las mismas obligaciones de ayudar a encontrar a la sociedad peruana una respuesta en democracia a esos fallecidos. Pero yo también, aprovechando que me hace recordar lo que efectivamente dije de los 3 vectores, el vector Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue un intento del gobierno que alguien externo al Perú, cuya neutralidad estuviera fuera de toda duda, nos ayudara a entender lo que pasó. E infelizmente, y digo infelizmente con total respeto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su informe fue un informe demasiado prudente. No se atrevieron, probablemente porque estaban muy pocos días en el Perú como para recoger información suficiente, y además porque probablemente no quisieron echar leña al fuego, no nos han dado suficientes respuestas como para que podamos procesar en democracia esas muertes que hasta ese momento eran de 56. Entonces, si la CID no nos dio la respuesta, tenemos que buscarla nosotros desde Perú. Y creo que en este momento hay que comenzar a pensar, un poco tardíamente tal vez, en una comisión independiente que, aunque la Fiscalía siga con sus investigaciones, y vuelvo a decir, nos informe periódicamente lo que está avanzando porque le debe cuentas al Estado peruano, a la sociedad peruana sobre el cumplimiento de su función, tal vez habría que lanzar una iniciativa de una comisión independiente que produzca un informe de otro tipo, cualitativo, tratando de explicarle a la sociedad peruana qué nos pasó y buscando que hayan responsabilidades de otro tipo, no penales, que aparentemente no se han asumido completamente. Ahora, parte del problema no tiene que ver solamente entre las contradicciones que presenta la realidad entre el discurso oficial, es decir, la presidenta Boluarte diciendo que hay órdenes específicas a la policía de respetar a los derechos humanos y lo que vemos en las imágenes, un policía disparando a 5 metros por la espalda a uno de los manifestantes matándolo, sino también tiene que ver con las contradicciones que se presentan dentro del propio Ejecutivo. Parece que no tuvieran la misma agenda la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, que la contradice con una frecuencia realmente espeluznante y que no parece muy entusiasmado con el adelanto de elecciones. Yo le pregunto, ¿la salida de Alberto Tarola sería un primer gesto que favorecería el diálogo, que favorecería una salida de la actual crisis nacional? Es una pregunta bien directa. Yo no sé si ahora hay un momentum político como para que un gesto de ese tipo pueda ser de parte por el Ejecutivo. Pero si creáramos un mecanismo que le ofrezca una explicación de las muertes a la sociedad peruana en democracia, a pesar de la debilidad de nuestra democracia, tal vez uno de los hechos políticos que se derivaría de algo así podría ser un cambio en el gabinete que involucrara tal vez la figura del premier. En este momento, creo que, salvo que haya una propuesta de salida política de un tercero, creo que es pedirle a la presidenta un gesto político muy fuerte, del cual no encuentro muy bien de qué podría agarrarse ella para inclusive autoexplicarse, licenciar a su premier de parte, haciéndolo por iniciativa propia. 60 muertos. Sociedad, Raúl, somos una sociedad
creemos los resortes que permitan que, si esa es la salida política, esa demanda nazca de algún actor. Y por eso yo insisto, coloquemos la demanda de un diálogo nacional que empiece por un reencuentro en una confluencia de actores de la sociedad peruana. Tenemos instituciones respetables que podrían comenzar por plantearle al Ejecutivo una aclaración de responsabilidades a ese nivel. Las universidades, por ejemplo. Las universidades, las iglesias. La Defensoría del Pueblo. De repente los gobernadores como colectivo, no individualmente, sino a través de su asociación, ocupando un espacio político que creo que los gobernadores tienen y no usan, siendo autoridades recién elegidas. Ahora, Raúl, quiero recordar una pregunta que me hiciste por la fuerza de la conversación, la sobrepasamos, me preguntaste sobre la renuncia de la presidenta y si eso se discutía en el Ejecutivo. Y yo comencé diciéndote que se discuten muchas cosas como escenarios y se descartan, se ponderan sus pros y sus contras. Pero yo te digo, así como la presidenta repite hasta el cansancio que ella no va a renunciar, yo, aunque me critique, sigo pensando que ella es mejor opción en este momento que un presidente o una presidenta emanada del Congreso. Sin embargo, por lo tanto, yo creo que ella no debe renunciar. Sin embargo, sí creo que en el estancamiento que tenemos ahora o en este empate indeseado o no planteado por nadie en el que estamos, para poder seguir ella ejerciendo la presidencia y no renunciar, como estoy convencido que no debe hacerlo, necesita un oxígeno político. Y ese oxígeno político pasa por algunas medidas que, si no las plantea el Ejecutivo, alguien se las debe proponer como salida política. Creo que estamos en ese punto. Y esas medidas deberían ser, por ejemplo, volver a insistirle al Congreso que rediscuta prontamente el calendario de elecciones sin usar el pretexto de constituyente o reformas políticas o institucionales. Exigirle tal vez al Ejecutivo que... Perdóname. Sí, se ha colado una llamada, no se preocupe. Perdóname. Ahora está. Exigirle al Congreso lo que dije del calendario. El Ejecutivo tal vez cambios en el gabinete que le den oxígeno a la presidenta, a la Fiscalía, reportes periódicos de sus avances, y al Ejecutivo o desde la sociedad civil plantear una comisión independiente que dé una respuesta de democracia a los muertos. Esas piezas, como piezas básicas de una salida política, podrían darle oxígeno a la presidenta para obtener aire para un periodo más y ser todavía la presidenta del Perú, que creo que es una mejor alternativa que una presidenta emanada del Congreso. De acuerdo, Raúl. No nos queda tiempo, ya está Francisco Eguiguren esperando para entrar al programa, pero no puedo dejar de pedirle que me responda con un monosílabo, un sí o no, porque de su respuesta anterior se colige que el Ejecutivo efectivamente ha evaluado el escenario de la renuncia presidencial. ¿Eso ha ocurrido? Se ha discutido y se discute como muchos escenarios y se puede haber discutido varias veces, pero la decisión, hasta que yo me fui, era firme de no considerar como alternativa la renuncia de la presidenta, y me reafirmo en eso. La posición del Ejecutivo hasta el miércoles 1 de febrero es: no hay renuncia de la presidenta, y entiendo que sí, siendo esa la respuesta. Entonces, no importa lo que se discutió, se puede haber discutido sobre el clima, Raúl, pero lo que importa son las decisiones. Y la decisión ha sido, y creo sigue siendo clara, que en tanto no tengamos una mejor alternativa emanada del Congreso, y no confío que esa exista, es mejor para el Perú en el corto plazo que la presidenta Boluarte siga siendo presidenta, pero hay que darle oxígeno a esa presidencia para que pueda sobrevivir. Muy bien. Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza Territorial, muchas gracias por su participación en El Vuelo. Gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Hasta pronto. Igualmente.